A ver. Está teniendo problemas para conectarse la ministra. ¿Hay Es que manera yo creo de, hay manera de que jalarla? no, o sea, necesitamos que aparezca ella conectada. Nunca live. Toda- Todavía no aparece conectada y ya de ahí le podríamos mandar la invitación, pero no, no está todavía en línea. Está toda la bella banda, aquí lo estoy viendo a todos, un saludo a todos, pero Vayan dando, por favor, tap a la aquí está pantalla. ya Lenia Batres, espérame tantito. Perfecto. Déndasela, por favor. Tap a Nada la más pantalla y compartan la transmisión, por favor. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo estás? Listo, ahí está ya. Perfecto, ya estamos. Hola, hola. ¿Nos escuchas perfectamente? ¿Todo bien? Sí, sí, yo oigo, ahí me escuchan bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia, por regalarnos estos minutos. Sabemos que estás en el aeropuerto porque estuviste por ahí en unas asambleas informativas en el estado de Yucatán. ¿Nos quieres platicar un poquito de eso? Fíjate que sí, tuvimos hoy dos asambleas informativas, una en Motul y otra en Progreso. Muy, muy bien, la gente interesadísima en el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Es francamente, eh, yo digo que inédito, es muy sorprendente ese interés. La gente muy participativa y pues hemos podido estar platicando en varios lugares del país, ya hemos estado platicando en foros, en asambleas, en reuniones abiertas, cerradas, de muy diversas características. Nos han estado invitando asociaciones de abogados, colegios de abogados, pero también legisladores o incluso otros representantes populares. Y hoy estuvimos justamente a invitación de diputados electos aquí en Yucatán, y lo que hemos estado platicando pues en todas estas reuniones pues ha sido básicamente tanto el contenido de la reforma, los 4 puntos fundamentales que aborda sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, sobre la división del Consejo de la Judicatura Federal, y sobre también pues los pequeños cambios a la estructura que tiene del Poder Judicial, así como en último lugar pues lo de la reivindicación de los límites a las remuneraciones de las personas juzgadoras, que 14 años después de que se aprobó la reforma al artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, pues se pretendería que por fin se esté cumpliendo. De eso es lo que hemos estado platicando. Y también les comentamos que justamente a partir de la convocatoria que hizo el Congreso de la Unión para debatir en los diálogos públicos sobre estos temas en el marco de la dictaminación de la reforma, pues hemos estado reuniendo información. Entonces, buena parte de la exposición que he dedicado en estas reuniones, en estas asambleas, en estos foros, pues se refiere justamente a la caracterización del Poder Judicial de la Federación. Entonces, es parte del contenido de lo que dialogamos con la gente en estas reuniones. Muy bien, Lenia. Bueno, mira, para continuar, y ya sabemos que tenemos el tiempo encima, bueno, primero te quiero presentar a mi compañero Ken, que está aquí arribita de ti, también va a estar participando con nosotros. A ver, la gente, los medios de comunicación decían que esto de las asambleas informativas era una farsa, entonces con lo que nos estás comentando y por todas las asambleas a las que has asistido, pues vemos que también eso es falso, ¿no? O sea, se están dedicando a querer desprestigiar de alguna manera este proceso que se está dando para hacer esa reforma al Poder Judicial. Pero ahorita que te tenemos aquí como ministra de la Suprema Corte de Justicia, desde dentro, estás dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles son las razones por las que se debe de dar esta reforma desde tu punto de vista
estando dentro del Poder Judicial, por qué se debe de dar y de qué va esta reforma para ya ir ampliándole un poquito más al auditorio sobre estos puntos básicos que se están planteando en estas asambleas que se están llevando a cabo. Pues yo creo que el punto fundamental es la democratización del Poder Judicial. La democratización pues puede permitir el escrutinio público, saber quiénes son los jueces, qué es lo que hacen, que la gente opine cómo nombrarlos o que opine quiénes deben ser. Es muy importante porque actualmente es un poder muy oscuro, se sabe poco de lo que gasta, sabemos sobre todo por la interacción que llegamos a tener cuando presentamos denuncias, demandas, cuando se tardan años, cuando simplemente se desecha rápidamente y no se entra al fondo de los asuntos, pero en realidad se conoce poco cómo opera y yo he venido tratando de documentar pues lo caro que es el Poder Judicial de la Federación. Nos está costando al año más de 78 mil millones de pesos, que representa el costo de 7 secretarías de Estado, entre ellas algunas tan fundamentales como Hacienda. Nos está costando además los salarios más altos de toda la burocracia mexicana. Es el único poder que no ha querido someterse al límite establecido en el artículo 127, fracción segunda de la Constitución, y no nada más jueces, magistrados y ministros están percibiendo salarios por encima del límite constitucional, que es el salario del presidente de la República, sino también la burocracia, la alta burocracia del Poder Judicial. Entonces hablamos de 1.642 personas juzgadoras, más 700 personas que ocupan cargos de subdirección, dirección de área, dirección general, coordinación, secretarios de estudio y cuenta. Están percibiendo salarios superiores al del presidente de la República. En total son 2.477 servidores públicos que exceden ese monto. Fíjense, pues yo lo que hice fue sumar si todos estos funcionarios ganaran el límite, no menos, sino ganaran el salario del presidente, estarían sobrándonos al año más de 2.400 millones de pesos. Y si hacemos la cuenta de que llevamos 14 años, porque entró en vigor esta reforma en 2009, o más bien se aprobó en 2009 y entró en vigor en 2010, pues llevamos 14 años sin que se cumpla. Entonces deberíamos o podríamos multiplicar 2.400 millones por 14, pues da una suma gigantesca que podría haber sido invertida en otras causas fundamentales del Estado mexicano, pues dirigidas a solventar problemas sociales o problemas de infraestructura. Son cantidades muy fuertes. También venimos documentando otros temas como el de la impunidad. El Consejo de la Judicatura Federal, que es el que hasta la fecha tiene facultad para sancionar a los jueces, pues está sancionando en estos últimos años la menor cantidad histórica que se haya sancionado a los magistrados y jueces. No obstante que tenemos los años en que se han recibido más quejas. Entonces tenemos el colmo del 2023, que se recibieron cerca de 10,000 quejas contra jueces y juezas, magistrados, magistradas, y se abrieron exclusivamente 14 procedimientos de sanción de personas juzgadoras. O sea, no tiene correlación, se administran las sanciones, pero peor aún, pues se dejan en estado de impunidad. Y de impunidad hablamos de muchos otros temas. Tenemos pues los datos serios de juicios históricos de los que no se juzga bien. Ya no nos vamos a unos muy famosos como aquel que decidió regresarle a Raúl Salinas de Gortari después de que estuvo preso no sé cuántos años, pues todo lo de el dinero que era el motivo por el cual había estado preso. Entonces tenemos casos inverosímiles como ese.
No, bueno, hablamos simplemente de la impunidad cotidiana. En nuestro país tenemos permanentemente más del 90% de impunidad en términos de juicios penales. El año o estos últimos años se abren al año más de 2 millones de carpetas de investigación y se terminan judicializando menos del 5%, 4% y cachito. Entonces tenemos un nivel de impunidad muy fuerte. Se dice con razón, porque es cierto que la responsabilidad es del Ministerio Público, pero en realidad se trata de una responsabilidad compartida con los jueces penales, que son los que califican precisamente estas carpetas y deciden no emitir el auto a vinculación a proceso. En muchos casos por razones absolutamente formales y digamos que podrían incluso repararse como algún tipo de error hasta de dedos en los informes policiales homologados, que son los que en buena parte justifican los asuntos penales sujetos a causa judicial. También estamos pues documentando otros datos, los datos de nepotismo que son muy pronunciados en el Poder Judicial. Hace algunos años pues se vino dando ya esta información informalmente. En 2018 un consejero de la Judicatura Federal de nombre Felipe Borrego Estrada dio a conocer ya que ese mismo año, 2018, había encontrado 485 jueces y magistrados que estaban contratando directamente a un familiar, que eso es el nepotismo, cuando se contrata a la esposa, hijos, cuñados, tíos, sobrinos, y nos dice el informe de ese consejero, que incluso hasta las suegras estaban contratando. Además, él mismo daba conocimiento de por lo menos 7,000 servidores públicos del Poder Judicial que tenían o estaban compartiendo ese año por lo menos con un familiar su propio espacio de trabajo. Ya en 2022 el Consejo de la Judicatura Federal ya hace por primera vez un análisis sobre este tema, viéndose presionado, y emite normativa para impedirlo. Pero el estudio que realiza en 2022 es todavía más grave, porque encuentra que por lo menos 48% de los servidores públicos tienen a dos familiares trabajando en el propio Poder Judicial de la Federación, y más del 23% de las personas juzgadoras tienen hasta 4 familiares trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Da cuenta ese estudio oficial de una familia de 65 integrantes que labora actualmente en el Poder Judicial de la Federación. Entonces son parte de los temas pues que hemos estado documentando. La gente conoce muy poco esta información y creo que justamente pues son datos que hacen necesaria la reforma. Aquí hablamos de temas de cómo se configura el Poder Judicial y cuál es su conducta, pero todavía más grave aún pues es el alejamiento que tiene la justicia mexicana de los problemas cotidianos de la gente. Hay un sesgo que pues yo he denominado elitista o clasista en sus resoluciones, pero en realidad pues es simplemente que el propio Poder Judicial y la justicia mexicana pues está diseñada para resolver un conjunto de temas, por ejemplo los económicos, o temas de carácter muy individual, y no se diga pues los asuntos empresariales. Hasta hace unos años se calculaba que el tema principal que resolvía la Suprema Corte era de carácter fiscal, es decir, y sumaba hasta más de 80% el número de asuntos que resolvía la Corte que eran de carácter fiscal, es decir, se la pasaba resolviendo nada más
pues las solicitudes fundamentalmente pues de quienes buscan no pagar impuestos, porque para eso son los juicios fiscales, y bueno, pues de quienes pueden pagar además pues este tipo de abogados o de despachos, de abogados que se dedican pues a esta materia fiscal, que suelen ser pues los más caros de todas las materias. Y es particularmente grave, pues no que lo haga, porque la materia fiscal finalmente debe resolverse también judicialmente. Lo más grave más bien pues es que no se atiendan otras materias. En nuestro país los temas de justicia social como el tema de educación, salud, vivienda, trabajo, son poco abordados. Quizá el de trabajo por ser una materia laboral pues es mayormente abordado, pero los otros temas no suelen ser materia de justicia, de tribunales, de juzgados. Entonces ahí tenemos un problema grave. Ya en el mundo ha venido transformándose el tema de la justicia social para que la gente tenga oportunidad de interponer demandas que resuelvan este tipo de asuntos, que además se entiende que es la base de las necesidades y de los derechos humanos, que si no se cuenta con ellos, si no son efectivos estos derechos, pues tampoco los demás mucho menos, y la gente no tiene acceso a la alimentación, a la salud, a la vivienda y un trabajo mínimamente remunerativo, pues menos aún va a poder disponer de otros derechos individuales o incluso sociales que son menos importantes que estos, que son la base de la dignidad humana. Entonces, pues es parte de lo que platicamos y que yo creo que pues es fundamental para la reforma. Pues ¿por qué democratizar al Poder Judicial? Pues porque actualmente es muy lejano, porque hay una ausencia muy fuerte, muy pronunciada de conciencia social en las personas juzgadoras, poco compromiso con las problemáticas de nuestra población y poca capacidad también para hilar los casos individuales a este tipo de problemáticas. Se desechan, se desdeñan los casos, incluso hasta con frases hechas. Por ejemplo, en la Corte se dice pues que no tienen relevancia o no tienen trascendencia los temas individuales que, por ejemplo, pues se refieren a pensiones, o hace poco que tuvimos la invasión de inmobiliarias. Bueno, se discutió sobre la invasión de inmobiliarias en el lago de Chapala, no se quiso mandar un peritaje para que pudiéramos saber si sí o no había sucedido, y se desechó porque los demandantes vecinos de la zona no presentaron pruebas, que bueno, se entiende que son bastante complicadas, de que efectivamente estos últimos desarrollos inmobiliarios se encontraban sobre la zona federal, porque no acreditaron estudios topográficos que lo sustentaran. Entonces tenemos continuamente este tipo de casos en los que los problemas que vivimos, que son justamente esos, no son abordados en las instancias jurisdiccionales, son desechados y por lo tanto pues no llegan ni siquiera a constituir, ya no digamos jurisprudencia, sino criterios que precedan a la posibilidad de que se siga juzgando en esas materias. Entonces, con todo esto que nos dices, Lenia, pareciera que el Poder Judicial más bien está buscando los pretextos o las fallas en las carpetas para no dar justicia a las personas, y eso es gravísimo porque es lo que hemos estado sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ir con unas preguntas concretas que tenemos por acá. A ver, ¿qué has detectado por ahí en redes? ¿Por qué es importante, Lenia? Buenas noches. Buenas hacer noches. El plan C como se está haciendo ahorita. Uno de los puntos que se discute mucho en redes, porque Andrés Manuel no lo hace como Ernesto Zedillo, simplemente retirar a todos los magistrados porque está en sus capacidades, y por qué hacerlo de la manera, entre comillas, más difícil.
No, 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 eso lo que sucedió cuando la reforma de Cedillo fue también una reforma constitucional. La aprobó el Congreso de la Unión con la validación de más de la mitad de los congresos de los estados, que es el mecanismo para que se reforme la Constitución. En aquellos años, pues el PRI tenía mayorías eh, con muchísima mayor sobrerepresentación que cualquiera de los mecanismos que pudieran después haberse puesto en entredicho respecto de esas mayorías, y podía, y como lo hizo Salinas, Cedillo, sobre todo ellos dos que hicieron muchas reformas muy importantes a nuestra Constitución, pues podían hacerlo muy fácilmente. Entonces hicieron esa reforma a los artículos 94, 95, 105, 107, entre otros, pero fundamentalmente a ellos, en los que dispuso la disminución del número de ministros. A partir de entonces tenemos 11 ministros, y dispuso también pues la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, en un borrón y cuenta nueva, pues justamente no él mediante una instrucción, sino esa reforma destituyó a quienes ya estaban ocupando el cargo, que por cierto desde entonces reciben pensiones millonarias, algunos de ellos como Diego Valadez, estuvo como ministro durante 7 meses y lleva pues más de ya 29 años percibiendo una pensión que es casi del monto del salario, de la remuneración de un ministro. Entonces tenemos esa reforma. Y ahora pues lo que se propone también pues es una reforma constitucional que justamente requiere una mayoría calificada. Entonces el presidente no tiene esa facultad, necesariamente es una facultad del lo que llamamos el constituyente permanente, que es esa votación entre el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos de los estados. Nos dicen en las redes sociales que elegir a los jueces, ministros y magistrados no combate la corrupción, que eso no es ninguna solución. ¿Por qué es importante y cómo se van a elegir a estos nuevos servidores públicos? Bueno, no combate toda la corrupción, pero yo creo que sí es una condición para hacerlo, porque si no conocemos quiénes ocupan estos cargos, como en su mayoría no se conocen, pues mucho menos va a ser posible que conozcamos lo que hacen, como efectivamente no se conoce. Entonces llevan ahorita 14 años violando la Constitución en el monto de las remuneraciones, y lo hacen como si nada, pues es no solamente porque se ampara un poder que tiene el Poder Judicial, que no tienen los otros poderes, que es el de interpretar directamente la norma jurídica. También sucede pues porque se desconoce, entonces se desconoce estos montos que se erogan, pero peor aún, se desconoce también que hay muchas violaciones constantes a las facultades del Poder Judicial, del Poder Judicial a las facultades de los otros poderes. El Poder Judicial se suele extralimitar de sus facultades, actualmente está invalidando más leyes que nunca, lo hemos hecho ver en el propio pleno de la Corte, estamos invalidando 600% más leyes que de 1995 a 2018, y alguien me reclamaba que por qué lo hacía notar así, por fechas sexenales, y yo les comentaba, pues le comentaba a los ministros que me cuestionaron, que pues justamente porque lo que veo es un sesgo absolutamente político, no un cambio en criterios jurídicos justificables, sino un sesgo político de que a partir de 2018, 2019 hay una invalidación prácticamente masiva de lo que se aprueba en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión, lo cual deja ver la delicadeza de sus facultades. Un poder judicial que no proviene de origen democrático no le tiene respeto a la democracia y atenta contra la
resoluciones, que son estas leyes que aprueban los poderes legislativos de todo nuestro país, atenta constantemente como si nada, como si se tratara del otorgamiento de una suspensión, que eso se hace en serie en los juzgados de distritos, o sea, se resuelve la invalidación de leyes que aprueban mayorías legislativas que finalmente fueron votadas por el pueblo mexicano. Eso es gravísimo. Y entonces, ¿por qué democratizarlo? Pues eso, para que tenga respeto a la democracia, pero además para que se transparenten sus actos, para que se nos explique por qué sucede, por qué se vota así. El 90% de los temas que se votan en la Suprema Corte se votan en sesiones privadas, contraviniendo el artículo 94 de la Constitución, y se hace no solo violando la Constitución, sino también pues ocultando finalmente todo esto para que nadie se dé cuenta de lo que se está votando. Entonces, la democratización tiene que ver con ese escrutinio público personal y de los órganos mismos que constituyen al Poder Judicial de la Federación en este caso, pero también de las entidades federativas. Fíjate, Lenia, con esto que acabas de mencionar, y antes de que nos digas cómo se van a seleccionar a estos nuevos servidores, yo escuchaba el día de hoy en un medio de comunicación a un juez que no tuve la oportunidad de capturar su nombre, que decía precisamente que el hecho de ser electos por vía popular los expone, los pone en riesgo, que ellos desde su anonimato es como pueden juzgar y tomar decisiones, que al momento de elegirlos van a estar expuestos y se les pone su vida en peligro porque no van a tener la libertad de juzgar y pueden tener, digamos, amenazas y algún atentado o algo así. ¿Qué piensas de eso? Pues, en primer lugar, la materia penal no es la única materia que deben resolver los jueces, que a veces pareciera que lo es. Hay materia civil, familiar, materia mercantil, materia laboral, materia, bueno, hay diferentes materias que pues no tendrían por qué atravesar por el crimen organizado, que creo que es lo que tratan de justificar. Y la materia penal, pues finalmente si hay jueces que se sienten amenazados, yo oí unas cantidades inauditas de protección federal que se les da actualmente a los jueces, o sea, ya son protegidos. Finalmente, si no lo están siendo, pues puede solicitarse, porque finalmente pues hay cuerpos de seguridad en nuestro país. Si se trata de funcionarios sujetos a amenaza, podrían también, igual que otro tipo de servidores públicos, e incluso personas que, por ejemplo, en el caso de los periodistas, también solicitan esa seguridad, defensores sociales también llegan a solicitar la protección de la seguridad federal. Pues en este caso deberían solicitarla si se sienten bajo algún tipo de peligro, pero pues por esos casos no podríamos estar sacrificando la totalidad de la justicia mexicana. Entonces no parece un argumento justificable. Ok, Ken. Algo que mencionan mucho en redes es si este proceso de elección popular no llegaría a ser más caro que los excesos que se viven hoy en la Suprema Corte, que si realmente se lograría ahorrar algún dinero por ahí. Pues no, bueno, yo creo que no. Si estamos hablando, pues yo hablaba de un monto que podríamos ahorrar ya muy fácilmente de entrada, pero hay muchos otros montos que creo que podrían estarse ahorrando. Independientemente de eso, pues es un argumento de siempre ese, y es un mal argumento contra la democracia. Tenemos un INE carísimo, bueno, también podríamos economizarlo y se ha planteado cómo hacerlo. Yo creo que finalmente sí se acepta o se aprueba así la reforma, pues tendrá que verse con qué mecanismos puede hacerse de manera más económica, pero creo que nunca va a ser más económico no tener mecanismos democráticos. O sea, sale a la larga muchísimo más caro tener un juez corrupto
que un juez que igual podemos equivocarnos y nombrar a un juez que salga mal. Bueno, pues la democracia nos permite corregir. En este momento los jueces y los magistrados son cargos vitalicios, terminan su encargo cuando fallecen o cuando cumplen 75 años o cuando deciden pensionarse, jubilarse. Entonces, no parece que estamos condenados nosotros. Un juez que no es retirado por el Consejo de la Judicatura Federal en este momento, pues ahí sigue en su encargo como si nada. Entonces, el mecanismo democrático pues nos podría estar ayudando a que corrijamos mucho más rápidamente un periodo de su encargo que se propone. Bueno, hay varias propuestas en el caso de jueces y magistrados, pero pensemos, por ejemplo, en un ministro que se propone que sea de 12 años. Bueno, pues puede estarse corrigiendo en el caso de jueces y magistrados, que se ha propuesto 9 años, 15 años, entre otros límites, pues podría estarse corrigiendo también. Hay incluso quien propone 6 años mismos. Podría tenerse un periodo de corrección y a través del propio voto popular, pues estarlos moviendo. Y creo que en sí mismo, si se saben sujetos a escrutinio, pues va a ayudar a que preventivamente pues no se coaliguen fácilmente con intereses, no solamente de intereses que provienen del crimen organizado, incluso intereses económicos absolutamente legales que suelen a veces condicionar jueces, por ejemplo, para no pagar impuestos, entre otras causas. Pero miren, por ejemplo, de los casos que a mí me han alarmado, que me ha tocado votar ya en estos primeros 6 meses de ejercicio, hay 2 casos que me han parecido inverosímiles y costosísimos para el erario mexicano. Uno tiene que ver con una sentencia de la Comisión Federal de Electricidad que estaba reclamando la oportunidad de defenderse de una empresa a la que le pagó, o más bien le estaba reclamando 6,000 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad alegaba que no tenía esa deuda y pedía que se rectificara en una instancia, no ni siquiera el monto exacto, sino que se rectificara en una siguiente instancia, se pudiera revisar, pero pues simplemente se desechó el caso y quedó firme esa sentencia que parecía absolutamente injustificada, que por cierto era una sentencia que tenía más de una década que se había emitido. Otro caso fuertísimo pues tiene que ver con el gobierno de Puebla. Este es todavía más grave porque aquí muy claramente se trataba de una empresa contratada para hacer un libramiento en las afueras de la ciudad de Puebla. La empresa empezó la obra y la abandonó de inmediato. El gobierno le reclamó la indemnización a la empresa y la empresa le contestó solicitándole las razones por las cuales le estaba pidiendo el pago correspondiente que estaba convenido en el propio contrato. El gobierno del estado no le contestó y resulta que esa no contestación de un escrito fue a llevarla ante un juez y queriendo hacerla válida como una negativa ficta, que eso en términos jurídicos significa es cuando se niega un derecho, pero hay una norma que genera automáticamente bajo esa negativa, más bien cuando no se da contestación a un derecho, que por eso es negativa ficta, y alguna ley acredita que ese silencio de la autoridad puede generar derechos, eso le llamamos negativa ficta. Pero en este caso era un escrito simplemente en el que estaba pidiendo se le explicara las razones por las cuales se le estaba requiriendo un pago, y un juez la acredita como negativa ficta y decide darle la razón a la empresa para efectos no solamente que no pague, sino que al contrario sea el gobierno del estado de Puebla que le pague una indemnización
por la terminación del contrato. Este contrato, esta resolución se queda prácticamente ahí detenida, el gobierno no la apela porque no hay en ese momento una instancia que se llama Sala Superior de un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y cuando llega esta administración se le requiere el pago. Estamos hablando de una sentencia de 2009. Vean ustedes cuántos años después se le requiere el pago de una sentencia que se supone es firme, y entonces el gobierno del Estado le solicita a la Corte que le permita la instancia para apelar porque no la tuvo en su momento, y se trata de una resolución absurda, ilegal, pero además cuantiosísima, porque ya para la fecha en la que se le está requiriendo, no solamente le piden la indemnización de esa obra que en principio costaba 700 millones de pesos, de esa obra o de ese contrato supuestamente no cumplido por el gobierno, sino que se le pide un pago de actualización que dice el gobierno de Puebla ya sumaba para estas fechas más de 2,000 millones de pesos. La Corte decide que no es un tema de justicia federal, sino de justicia local, y se trata además de pues una sentencia firme, lo que llamamos coloquialmente cosa juzgada. Entonces, no obstante que tenemos ya algunas figuras que pueden estar cuestionando la cosa juzgada, es decir, la definitividad de una sentencia cuando ésta se emite de manera fraudulenta, como es ese caso, en este momento pues no se quiso abrir, y pues queda firme la sentencia para el gobierno de Puebla de pagar 2 millones de pesos, 2,000 millones de pesos, 2,000 millones de pesos a una empresa que hace 15 años no terminó, recibió un dinero y no terminó la obra para la cual estaba contratada. O sea, pasan este tipo de cosas que son inverosímiles, muy injustas, muy absurdas, y que en las que constantemente se mira pues cierto desdén, falta de compromiso al cuidado de los recursos públicos que finalmente pues deberían ir a dar pues para sustentar necesidades sociales, infraestructura pública, y no sucede. Mira, Leni, ahorita que estamos hablando de montos, la cantidad que decías tú que ya nos hubiésemos ahorrado ajustando los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial asciende alrededor de 33,600 millones de pesos en 14 años. 33,600 millones de pesos en 14 años. Nada más, ¿no? Ahora, quisiéramos saber, están diciendo que va a caer el narco y que va a haber delincuentes elegidos como jueces, ministros y magistrados. A ver, ¿cómo se va a hacer esta selección? Dicen que Morena, que el partido en el poder va a poner a los nuevos servidores públicos del Poder Judicial. Y esto no es así. Quisiera que nos ampliaras o nos explicaras rápidamente, brevemente, cómo se va a hacer esta selección y quiénes pueden participar en esta convocatoria que se va a hacer. Pues hasta ahorita la iniciativa únicamente contempla que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo puedan realizar las propuestas. Hay alrededor de esta idea, pues también la posibilidad, como se ha manifestado, de que a su vez los tres poderes puedan recibir propuestas de la propia sociedad en general, por ejemplo, de abogados o de defensores sociales o defensores en general de organismos o de organizaciones o de colectividades, pueda estar recibiendo también propuestas incluso de la academia, de personas que se han distinguido por atender algunos temas incluso de carácter filosófico, de carácter constitucional en sus estudios, y pudiera estarse finalmente teniendo una gama muchísimo más amplia de candidaturas que recibieran los tres poderes y que fueran sometidos ya a la votación de la población. Entonces,
no pareciera haber motivo o forma en la que se va a meter estos intereses ilegítimos, ilegales, eh, sino pues más bien hay un filtro muy fuerte de los tres poderes, a menos que uno de ellos estuviera presentando alguna de estas propuestas. También se dice que a través de las campañas podría estarse financiando a un juez particularmente para que responda a los intereses de quien lo financia, que pueden ser, yo digo, no solamente el crimen organizado, sino también incluso pues intereses empresariales o algunos otros que pueden hasta ser legales. El tema aquí pues es que las campañas que se están proponiendo, pues no pareciera permitirlo. No son campañas vía partidos políticos, no son campañas tampoco por planilla, no se está pensando en espectaculares carteles, es decir, un gasto que impliquen estas campañas, sino lo que hasta ahorita se propone en la iniciativa es que sean campañas a través de internet, a través de los tiempos oficiales de radio y televisión o a través de foros, de eventos de carácter más bien informativo, que tampoco presuponen recursos. A mí me parece que efectivamente hay razón cuando se dice o cuando las campañas implican dinero. Hay razón en preocuparse y creo que sí es muy importante que se cuide, que no se hagan campañas. Si se mantiene esta idea que viene en la iniciativa, pues yo creo que pueden tranquilamente estarse haciendo campañas muy localizadas a través de estos medios de difusión, donde fundamentalmente se ponga en consideración la trayectoria de las personas propuestas, tanto su trayectoria jurídica, porque además se propone que se mantengan los requisitos actuales para ser ministro, magistrado, juez, que son pues tener licenciatura en Derecho, en el caso del ministro 10 años de experiencia profesional, en el caso del magistrado juez 5 años, que tenga buena fama pública y que además no haya sido secretario o no haya ocupado cargos de elección popular en los últimos 2 años. Si se quedan todos esos requisitos y unas campañas acotadas y además un filtro de los poderes de la Unión para decidir quiénes son los candidatos, creo que tranquilamente podemos tener en realidad pues lo que se pretende, que se abra la posibilidad de las candidaturas, de los perfiles y que al mismo tiempo pues sea la gente la que decida. El mecanismo con el que sucede hoy es absolutamente cerrado, propone el presidente y vota el Senado, nadie más participa en la definición de quiénes son los ministros, y en el caso de los magistrados y los jueces se pone el grito en el cielo sobre una supuesta vulneración de una supuesta carrera judicial, cuando lo que tenemos pues es un escalafón donde nada más pueden participar en concursos, que es un buen método, sin embargo está absolutamente cerrado a los propios miembros del Poder Judicial de la Federación. Entonces el mecanismo democrático lo abre los perfiles y yo creo que eso puede permitir pues un control muy fuerte y una posibilidad para quienes elijamos podamos tener también mayores posibilidades y mejores perfiles que los que actualmente se encuentran en el propio Poder Judicial de la Federación. Okay. La experiencia que se les pide se la tienen que comprobar, ¿verdad? O sea, no es de que su cédula profesional tenga 10 años de que salió y ya por eso tiene 10 años de abogado. O sea, tienen que comprobar su experiencia. Sí, por supuesto. Ah, perfecto. Me gustaría, Lenia, ¿cómo andas de tiempo? Porque tu vuelo anda por ahí pendiente. Ya lo viste, ¿verdad? Yo también, pero es que viene atrasado. Creo que bueno, vamos con una preguntita, a ver, Ken. Y ahorita tu chico por acá me va diciendo cómo viene lo del vuelo, porque sí me preocupa que no lo vais a perder también, ¿verdad? Eso es prioridad. El asunto de la experiencia y el miedo a que esta experiencia genere corruptelas. O sea, este tema que pone el presidente de la República, yo creo que es algo que se discute mucho. ¿Cómo el voto popular puede prevenir actos de corrupción?
Pues bueno, esto de la experiencia, sí tienes razón en realidad en pensarse que la experiencia incluso puede ser hasta un tema negativo, justamente porque la experiencia de los abogados mexicanos pues no suele ser la más transparente. Es desafortunadamente pues nuestra profesión, una profesión que no ha sido muy comprometida con la población, pero creo que también es una oportunidad para que la mejoremos la fama de las y los abogados con un mejor ejercicio profesional, más comprometido con el ejercicio de los derechos de las personas, más que con hacer negocio. Eh, no, por eso es que no es un absoluto, no necesariamente es positivo. Sin embargo, yo creo, fíjense, la posibilidad de que combinemos perfiles y de que el criterio mismo de la votación nos ayude a que mejoren es muy grande. Ya tuvimos nosotros experiencias, tuvimos la experiencia de 1857, cuando la Constitución dispuso que por el voto indirecto, pero finalmente el voto popular, se eligiera a los entonces magistrados, que le llamaban todavía a los ministros y ministras. Resulta que salieron de ahí grandes juristas, no salió quien fuera, y eso que no se pedían grandes estudios ni gran experiencia, y salieron de esas primeras experiencias de votación. Salió Benito Juárez García, que fue el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia que se eligió bajo la Constitución de 1857, y también salió Ignacio Vallarta, Ignacio Ramírez, dos grandes juristas de nuestro país, Manuela Fragua, e incluso algunos conservadores como Sebastián Lerdo de Tejada. En México se eligieron varias generaciones de ministros y de ahí salieron grandes juristas y constructores de nuestra nación. Entonces, eso de que a través de la votación puede salir quien sea, no parece ni posible. Creo que además de los filtros, pues la gente suele ser exigente en general en los cargos públicos, y más bien lo que nos puede repercutir positivo para convertir al juez actual en un servidor público comprometido con la realidad mexicana, con la justicia, con la necesidad de resolución de manera justa y además apegada a derecho, pues creo que puede tener muchísimo mejor fruto. Entonces, la democratización por sí pues no resuelve, pero sí es una condición indispensable para resolver todos estos temas, entre otros el de la propia corrupción de los propios jueces y juezas. Eduardo Ruiz Gili, en su medio de informativo, por la radio, bueno, y televisión también por cable, estaba comentando que iba a ser un proceso totalmente entorpecido, porque ¿cómo iban a poner un listado de 2,000 y tantos servidores públicos para que la gente vote? O sea, no entienden que va a haber un filtro primero en los estados, ¿no? Bueno, eso lo han hecho ya varios, y sí hay que aclararlo, efectivamente, la iniciativa no propone nada parecido. Se propone en principio que la elección sea por circuito judicial. En nuestro país, cada entidad federativa representa para el Poder Judicial un circuito judicial. Entonces, se estarían más bien realizando por entidad federativa. Hay circuitos judiciales como Baja California Sur, que tienen 12 jueces y magistrados, pues va a representar pues una elección muy sencilla. Hay otros como Morelos, que tiene 70, hay otros que tienen, en realidad la mayoría se encuentra entre 20 y 40 más o menos. Y los casos más difíciles pues son los que tienen más de 100, y solamente hay 3 estados del país que tienen más de 100 jueces y magistrados. Uno de ellos es Jalisco, que tiene 122, otro es el Estado de México, que tiene 110, y el caso pues más complicado que todos pues es el de la Ciudad de México, que tiene 328. Entonces ahí se plantea que pudiera hacerse la elección por boleta, por especialidad. Entonces, hacer la elección de jueces en materia penal, jueces en materia civil, en materia laboral, en materia mercantil, etcétera, y con eso pues se pueden hacer
cruzar, digamos que boleta en la que vengan los nombres en lo individual, las propuestas por el número de vacantes a definir en cada una de esas materias, y pues lo más complicado será estar cruzando solamente en la Ciudad de México varias boletas. En los demás estados, en las demás entidades federativas, caben perfectamente bien todos en una misma boleta. Entonces, no hay tal locura de que se quiera estar eligiendo a los 1.642 jueces y magistrados en una sola boleta, pues obviamente que sería pues sí, efectivamente absurdo. Pero si no fuera esta mecánica, podrían inventarse otras. Yo creo que el ideal que todos esperamos que suceda pronto en nuestro país como en el mundo, pues es poder votar electrónicamente, y se podrían estar votando ya mucho más fácilmente pues cualquier tipo de cargo a elección popular. Por lo pronto, pues parece que no hay todavía mecanismos que brinden la seguridad necesaria para estas votaciones por mecanismos digitales. Sin embargo, pues sí podemos hacer operativas de varias maneras. Hay otra propuesta que dice que podríamos hacer la votación por distrito. Pues eso implicaría también mover la propia estructura del Poder Judicial, hacerlos en vez de circuitos, distritos judiciales. Pues tampoco eso es imposible. Bueno, pues ahí hay yo creo que varias posibilidades operativas para realizar la elección. Pues la definición más importante pues es que se haga la elección, y lo demás pues es el ingenio que se tenga en comprometerse para que resulte operativa esa elección. Perfecto. Ken. No, pues tal cual el voto digital ya se empezó a utilizar en México. Todas las casillas especiales para los viajeros fue por medio de dispositivos digitales. Entonces no sería una locura lo que está proponiendo la ministra en este momento para facilitar el número de funcionarios de elección. Entonces me queda claro de qué formas hay, pero a veces pareciera que la oposición está buscando todas las trabas para confundir a la población, ¿no? Como en los juicios, como en muchos juicios los jueces, ¿no? Ministra Lenia Batres, esta reforma se plantea nada más a nivel Poder Judicial federal, o también va a alcanzar el local, eso por una parte, y por otra, si habría alguna manera de incluir a la Fiscalía General de la República en esta reforma que se pretende hacer. Bueno, hay en la iniciativa sí contempla a los poderes locales en dos puntos. Hay un artículo transitorio que dice que una vez aprobada la reforma, los congresos de los estados deberán legislar sobre dos temas: la separación del Consejo de la Judicatura del Estado en un órgano de disciplina judicial y en un órgano de administración, y separarlo del Tribunal Superior de Justicia. Uno, y segundo tema, que deberá también legislarse la elección de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de ese estado. Entonces, sí los contempla. Lo que no contempla en este momento es a la Fiscalía. Yo creo, porque además pues es un clamor en todos los lados donde uno habla de este tema, porque además es amplísimamente conocida la impunidad con la que funciona la investigación penal, de las deficiencias de los mecanismos, de los procedimientos de investigación penal, que debe pasar forzosamente, o que debe haber una segunda parte de la reforma. Esta reforma que toca estos temas así de básicos y rápidos, que además pues no requieren un gran estudio, sino más bien una definición, que por cierto pues entendemos todos que ya sucedió, porque finalmente fue el centro de la campaña electoral que recién pasamos en junio que acaba de acontecer, pero la siguiente fase pues tiene muchos temas pendientes, o varios temas pendientes. El más importante, el Ministerio Público, y enseguida pues los temas de acceso a la justicia. No estamos en pañales de acceso a la justicia, necesitamos que sea muchísimo más fácil y más económico para cualquier persona poder recurrir ante un juez. Y es más, pues ver en qué
de qué forma facilitamos los procedimientos justamente para que no sean indispensables tener abogado y en caso de que sean indispensables, pues que haya una posibilidad real de acudir ante un defensor de oficio, que actualmente pues son un número limitado y pues es muy difícil que cualquier persona que tenga un problema pueda contar con un abogado gratuito proporcionado por el Estado. Aparte de lo que yo pienso es que algunos organismos que ya no cumplen una función tan grande o tan fundamental en el Estado mexicano como la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían convertirse en instancias de defensa de oficio. Podría su presupuesto, sus finalidades, más bien convertirse en la dotación de abogados, abogadas que defiendan las diferentes causas, sobre todo cuando se trata de derechos humanos de las personas frente a los jueces, más que tener propios procedimientos, para que finalmente la violación a derechos humanos pues tenga sentencias y sentencias firmes, no recomendaciones como lo que actualmente hace la Comisión de Derechos Humanos. Tal cual. Lenia, yo sé que este tema que te voy a preguntar compete más al Tribunal Electoral, pero es esto de la sobrerepresentación que Hamlet ha estado por todos los medios tratando de explicarlo y le sale la oposición diciendo que la Constitución se puede interpretar o se debe de interpretar de una manera totalmente distinta a lo que dice respecto a que la asignación de plurinominales debe de ser por partido y no por coalición. ¿Realmente la Constitución está confusa en este aspecto? O sea, ¿sí va a ser difícil que se llegue a una solución? La Constitución es clarísima, pero más aún la forma en la que se ha aplicado es clarísima. O sea, nunca se les ocurrió antes que significaba una sobrerepresentación y la están cuestionando en este momento, lo cual parece ridículo. Me beneficio 20 años de una norma y cuando viene la oposición la impugno y resulta que entiendo exactamente lo contrario de lo que dice. Bueno, pues son las justamente, son fantasías y es parte del tema que muestra nada más el desprendimiento de la realidad que tienen algunas personas juzgadoras, porque finalmente lo plantean a ese nivel. Podemos recrear y manipular tanto la realidad que convertimos una realidad determinada y una interpretación de una norma jurídica determinada en lo que se nos antoje. No podemos tolerar tal cosa, porque si la toleramos contra nosotros, la toleramos contra todos. Pues creo que hay que defender pues la claridad con la que están expresadas nuestras normas. No se puede entender lo contrario y mucho menos lo que en nuestro país no se ha aplicado. Por lo menos en esta norma pudieron haber hecho una reforma que la modificara, pero no la hicieron. Pues no es momento, muchísimo menos después de un resultado electoral que justamente planteó la aprobación de una serie de reformas. Pues no es momento de realizarla, porque lo que están objetando pues es la aprobación de esas reformas, ya no la sobrerepresentación que quieren o que dicen estar impugnando, sino más bien la posibilidad de estar aprobando esta serie de reformas, entre otras pues la del Poder Judicial. Dicen que no se tendría que estar, es un diputado priista el que está diciendo en medios que no se debe de interpretar la Constitución en ese aspecto tal cual, sino que se debe de interpretar por su esencia, y que la esencia es que no se tenga una sobrerepresentación. No, bueno, es parte, ¿sí? El espíritu de la ley. Ese es el término que están repitiendo. Sí, el espíritu está en las letras que le puso el legislador, no el juez. Entonces el juez no puede estar inventándose espiritismos ajenos a lo que discutió el Congreso correspondiente. Hace 20 años. Sí, hay algunas corrientes de interpretación jurídica que plantean eso, porque le dan mucho poder a los jueces. Entonces los jueces
inventan la norma. De hecho, el sistema anglosajón le da esa autoridad al juez. Entonces lo quieren traer para acá cuando aquí tenemos normas jurídicas. Los jueces no inventamos la norma jurídica, esa está escrita y es el límite de nuestra actuación. Entonces estar queriendo interpretar esencias que son contrarias a lo que textualmente dice una norma, pues es una llana y vil manipulación y una violación artera a la norma jurídica, que es lo que sucede justamente, por ejemplo, con la violación al artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que clarísimamente impone un límite a las remuneraciones. Yo entiendo exactamente lo contrario, porque yo sí entiendo la esencia de las normas, que no nos cuenten cuentos. Eso se llama violación a la norma jurídica y no podemos, además en nuestro sistema que es totalmente codificado de norma escrita, tenemos un poder que aprueba las normas y otro que las aplica en un juicio y otro más que las aplica en un acto administrativo. Nosotros que interpretamos, tenemos un límite de interpretación que es justamente el significado llano o lato de la propia norma jurídica, no el espíritu o la esencia que cada uno le veamos a las normas, sino no tendríamos ningún tipo de certeza jurídica. La certeza nos la brinda justamente el texto escrito. Perfecto. Pues Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia, ya están por abordar en tu vuelo. Te queremos agradecer profundamente estos minutos que nos regalaste. Y bueno, pues ojalá y en otra ocasión se pueda dar pues otra charlita por acá para resolver algunas dudas que hay, sobre todo en las redes sociales. Muchísimas gracias, Lenia. Muy buenas noches, Ken, Pau, un gusto, un placer platicar con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Bonita Hasta luego. noche. Bye, bye. Bye. Perfecto. Bien. Pues ya se acabó. Los jueces no son espiritistas. Me No encanta, son me quedo con espiritistas. eso. A huevo, no son Oye, es que el espíritu de la ley dice, ¿no? Es lo que andan diciendo por todas partes ahorita. Y es que a mí me encanta este programa siempre invitado, jamás igualado de Noches de la 4T, porque resolvemos y sacamos las dudas que escuchamos en las redes. Porque, Ken, cuando tú y yo éramos chavos, hace algunas décadas, güey. Ay, oye, hace algunas décadas, güey. Nos quedábamos con lo que se discutía en los medios masivos de comunicación, en la televisión, en la radio, donde no existe un feedback, donde no hay una retroalimentación, donde no puedes contestar, no puedes opinar, no puedes decir nada. Llegan las redes sociales y tenemos ahorita en este espacio de Noches de la 4T la oportunidad de hablar directamente con los actores y sacar esas dudas que vemos de toda la gente que está por acá en el chat y que vemos en todas las transmisiones de live que se hacen durante la semana y poderlas exponer directamente. Esto es oro molido puro. ¿Qué piensas de esto, de este ejercicio? A mí lo que yo sí quiero compartirles, digo, no quiero ser sesgado, como dice el presi, porque nada más hemos platicado con políticos que se puede decir que representan a la 4T. Pero yo sí he quedado impresionado, esa es la palabra, o fascinado, de que aquí no hay un guión, ¿eh? O sea, las preguntas van saliendo y ellos nos van contestando lo que tienen para contestar. Y me queda claro que la ministra Batres manejaba el tema ahorita de arriba para abajo. Sabía perfectamente los artículos, los momentos de la historia, lo que se tiene que mencionar y lo que no se tiene que mencionar. Y a mí eso me parece algo muy... me retribuye apoyar este movimiento, porque todos sabíamos que en otros tiempos se les daba un libreto en las entrevistas de lo que se podía preguntar y lo que se iba a contestar. La verdad es que en las noches de la 4T eso no funciona así. Nunca hemos tenido un libreto y nos han contestado con lo que traen y de donde han estado, ¿no? Citla se conectó de un Uber o de su camioneta, no me acuerdo. Sí. Lenia se conecta ahorita en el aeropuerto, ¿no? ¿Qué podrías preparar desde el aeropuerto? No, y la vez que estuvimos con Martí Batres, una vez lo tuvimos aquí un momento antes de que entrara precisamente, bueno, no que entrara, sino que tenía muy temprano una reunión con el presidente de la República
y donde iba a estar la entonces que era su jefa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y nos regaló unos minutos. Después tuvimos que ir a su casa, pero porque estaba todo este rollo, no sé si te acuerdas, de la selección, bueno, si iban a ratificar o no a Ernestina Godoy, Cristina y Godoy. andaba todo ese, y nos abrió un espacio en su casa para poder platicar un momento. Todos los que se han conectado han tomado donde pueden, un ratito nos prestan, ¿no? De su tiempo muy valioso para poder contestar todo esto. Nosotros en esta ocasión, afortunadamente se retrasó el vuelo, ¿no? Afortunadamente, porque íbamos por 20 minutos y bueno, con este retraso del vuelo de Yucatán para acá, pues nos dio la oportunidad de platicar otro poquito, pero yo creo que sí sacamos por ahí varios puntitos que se han estado diciendo en las redes, ¿no? Yo no, ¿cuál se nos pudo haber quedado en el aire? Pues yo le quería preguntar, pero creo que me quedo con lo del espíritu de la ley, que los jueces no son espiritistas, que de repente traen este tema la fachiza que los magistrados están para defender a la Constitución. Y a mí no me queda claro quién ataca la Constitución o por qué la Constitución necesitaría que alguien la defendiera. Para mí un ministro viene a impartir justicia, no a defender ninguna Constitución, ¿no? A lo mejor es decir, si tenemos una segunda plática con ella, a mí sí me gustaría externarle de ese pinche término que tiene, no, un ministro está para defender la Constitución, no para ser elegido por el pueblo, ¿no? A Están ver, para interpretarla, ¿no? ¿Ken? para dar justicia, impartir Sí, justicia. Es un es lo que tienen que magistrado. hacer. Y ya nos decía Lenia, ministra de la Suprema Corte de Justicia, hace unos minutos, que precisamente muchos jueces o magistrados, ¿no? De distrito, de grupos colegiados, buscan un error, buscan una fallita, alguna letrita, para no impartir justicia, para desechar los casos, para no admitirlos, para decir que no son relevantes. O sea, carajo, ¿cómo la vida o la vida, la economía, la integridad o lo que ustedes quieran de una persona está en manos de ese juez o magistrado, ¿no? O ministro cuando llega a la Suprema Corte? ¿Cómo que no es de relevancia? Paul, ¿Qué, qué un carajos? particular que no entrega la obra pública que se le paga y un juez falla a su favor para que lo indemnicen con 2,000 millones de pesos en la ciudad de Puebla. ¿Cómo? Esa es una pinche historia de horror, güey. 2,000 millones a una empresa que ni siquiera terminó la obra. Y se le pagó. O sea, ¿en qué pudo haber estado de mal en la carpeta de... O sea, todas las estupidez que dice la fachiza, ¿no? Es que la carpeta estaba mal. Vete tú a saber qué puede haber en el contexto de ese caso como para que un juez decida que se tiene que indemnizar al particular cuando ya recibió el pago y no entrega la obra. Yo no lo entiendo. Y ese tipo de cosas solamente, como dicen por ahí, ¿no? Solo